Unos cantan y otros lloran y otros se mueren de pena. Ea, ea, la, ea, ea, la, la. Detrás de mí está la panera de Casa Galán, la que se ve desde la ventana de mi casa. Y es un ejemplar de las bautizadas por el arquitecto Joan Pedralles como paneras jónicas. Este granero, al igual que muchos de los que hay por aquí, por el suroccidente de Asturias, tiene una serie de elementos decorativos y arquitectónicos que nos recuerden a los templos clásicos. Y esta en concreto es de 1915, fízose durante la Primera Guerra Mundial y 3 años antes de la pandemia de la llamada gripe española, aquí conocida como la enfermedad de la moda, que solo en Asturias mató a 7.000 personas entre 1918 y 1919. Ahora está grabando. ¡Estoy mamadísimo! Una ortega. Joder. También hay de estos graneros jónicos construidos en la posguerra, los años 40, 41, 49, en la llamada tiempo de la autarquía, y son igualmente impresionantes, grandes y bonitos. El otro día leí que por internet que hay una panera muy cerca de aquí, de mi pueblo, en Cibullo, que tiene fecha de 1919, que es una fecha en la que la pandemia de la enfermedad de la moda todavía no había remitido aquí en Asturias, y en concreto en Cangas de Narcea, donde hizo un auténtico escarnio. Bueno, voy a bajar a grabar la panera de Cibullo, a ver si es verdad que tiene fecha de 1919. Estoy aquí en el cruce de Venta Nueva, veo por ahí al pescadero, que deben estar trabajando bastante. Aquí hay una ratafila de coches, va un montón de camiones de carbón y más furgonetas blancas entre ellos. Pues sí, hay transporte de camiones de carbón. Pues eso, estoy aquí en el cruce de Venta Nueva, por donde el otro día se paseaba un oso, un vídeo que grabó una vecina y que se hizo viral. Y bueno, bajo con eso de que a ver si me van a parar, a ver si me van a preguntar dónde voy, qué faigo. Llevo los papeles de laboral, donde dice que fue seleccionado para este trabajo documental, y no sé si se me valdrá, espero que no tenga falta de sacarlo, porque y es un servicio esencial esto de ir a grabar una panera. Después de la Gran Guerra y de la pandemia de la gripe española, o después de la Guerra Civil, fue necesario hacer una economía de reconstrucción. Llámenlo Plan Marshall o nuevo Plan Marshall, con ese toque bélico, pero lo cierto es que hay que volver a crear una economía, una nueva economía. Y en esta nueva economía está claro que la alimentación, el sector agroalimentario, tendrá que tener un peso muy importante. Y ahí en Asturias, pues tenemos experiencia. Por eso estos paneres feches, aquí estoy pasando por afuera y estoy viendo una de ellas, estos paneres feches en tiempos de crisis terrorífica, de reconstrucción y de resurdimiento, pues en que aquellos que en estos dómines de carestía, de fame, de precariedad, los que tienen alimentos son ricos.
Y por eso son capaces de construir en medio de estas terroríficas crisis esos paneres monumentales en tamaño, arquitectónicamente cultas, con una profusión de decoraciones, con columnas jónicas, tal como les de los templos clásicos de la Grecia antigua, con policromíes, con feches, con tornería, con soluciones arquitectónicas nuevas, con sobrao para secar las castañas. Todas estas aportaciones económicas que se faen a la panera faen del propietario un auténtico líder de la población, el rico el pueblo que tiene de comer, y por eso fae ese templo a la supervivencia que es la panera. Bueno, ya estoy llegando a Cibullo y veo la furgoneta de mi amigo Felipe, que es fontanero, que está trabajando, pero no veo Guardia Civil. Y veo gente por aquí, uno está segando, otro va con el tractor para allá, el perrín que viene detrás, la paisana aquí a la huerta. Ya estoy llegando a Cibullo y ya veo ahí arriba en alto la panera de Casa Marcela. Así que voy para allá en los gafes. Ahí está, la panera de Casa Marcela y está fecha en 1919. Y un cartel al lado que dice que se pintó al año siguiente, en 1920. Pintura queda poca, pero ahí está, hermosa. Ya la encontré, ya la grabé y ahora vuelvo al confinamiento de mi hogar. Aquí en el pueblo estamos todos tranquilos. Para entrar a grabar la panera, pues hablé con unos paisanos, unos albañiles que estaban ahí trabajando, y uno de ellos que era vecino, y dijeron, me pasa para allá a grabarla. Mira, voy a cambiar un momentín la cámara porque aquí estoy viendo una galería que también tiene las columnas jónicas. No hay una panera, hay una casa. Estamos aquí confinados, pero habrá que vivir la vida un poco. Aquí en el pueblo la verdad es que poco cambió, pero mucha gente en la ciudad dice, pues el confinamiento para todos. Oye, aquí en el pueblo también. La verdad, tenemos que tener el mismo tipo de confinamiento en estas aldeas en las que estamos 20, 30, 40 vecinos, con casas grandes, espaciales. De verdad que tenemos que estar igual de confinados que en la ciudad. No sé, me parece que no. De hecho ya nos estamos organizando. Faemos los compras, los encargos, las ferreterías, un vecino, otro vecino, como hicimos toda la vida de Dios. Viene el panadero, viene el pescadero y viene el frutero. Y lo que hace falta se pide y lo que no se consigue. Así que estamos perfectamente organizados para el confinamiento y para el post-confinamiento. A ver, la vecina Matilde allí en la huerta.
20.000, 17.000, 14.000, como son ahora. Imagínate que en un concello de 14.000 personas mueren 1.000. Sería una bestialidad. Bueno, pues en ese contexto, esta panera que acabo de grabar no solo se hizo en 1919, sino que todavía quedaron perres para en 1920 pintarla con policromía, porque aunque es verdad que queda poca pintura, seguramente tenía un detalle importante en la pintura, ¿no? Todos los detallinos, las puertas, la puerta, el corredor, los talles del corredor, las columnas jónicas del corredor, todos esos detalles tenían con su propia pintura, y de hecho ahí todavía quedan bastantes restos. Y la reflexión entonces es que después de aquella tremendísima crisis, en este pueblo, en Cibucho, que hay un pueblo, bueno, no hay un pueblo, no hay una aldeuca, hay un pueblo, pero aquí en Cangas del Narcea había perres, ingenio y ganes de poner en pie una estructura de madera para que hacía falta una cuadrilla de paisanos, el salario y el prestigio de un maestro carpintero, dedicados durante semanas a montar unes maderes que posiblemente llevaran preparando las últimas 2, 3, 4 años para que tuvieran bien curaes y poder armar esa panera impresionante en una época, en una zona prove y en una época de crisis global. Entonces, el hecho de haber encontrado los dos carteles juntos, ¿no? Yo creo que demuestra todavía más que de aquella crisis, la economía de la agricultura, la economía de subsistencia, el paternalismo estatal y la autarquía alimentaria o soberanía alimentaria hicieron estos milagros. Bueno, ya de vuelta a casa, en mi despachín, lo que quería mostraros ahora para terminar y una pequeñísima selección de esos paneres de la posguerra española, también impresionantes, que están también aquí en el suroccidente asturiano. Los tres están cerquina de mi casa y bueno, voy a enseñaros algunas de ellas. La primera que te muestro y esta, que está en Monasterio del Couto, la carretera del Pozo de las Mujeres Muertas. Esta ye de 1947. Fijáis vos también el corredor, ahí están esos capiteles jónicos, otras veces son corintios, otras veces dóricos. Bellísimo. Esta que veis ahora está en Valdebois. Valdebois es una aldea perdida en mitad del bosque de Muñellos, que todavía no tiene ni asfalto para llegar, y ahí está, ¿no? Rodeada del bosque de Muñellos a los pies del puerto del Counio. Impresionante también. Y por último, el capricho de Florentino Nogueiro en Santa Comba del Boiro, en Ibias, en 1949. Está allí una auténtica rareza. Parece que lle como Art Deco, ¿no? Pero bueno, este es un estilo que quedó, digamos, truncado, porque no hay más como esta. Espectacular, fijaos, tiene hasta ventanas en el corredor. Una virguería. Estos son algunos, pero hay muchas más. Y ahí están, para ir a verles, para disfrutar de ese patrimonio etnográfico, industrial, porque miramos poco para ello. Y una pena, porque la historia se repite. Y estas construcciones están ahí para recordarnos eso mismo, ¿no? Que lo sabio sería aprender de los errores del pasado.